Desde las impactantes secuelas de la catástrofe nuclear de Chernobyl hasta los problemas de la prostitución infantil en Sri Lanka. Desde aquel marinero que cayó por una mercancía de contrabando y duró 10 días en el mar abierto, hasta la travesía de Whitty, aquel niño del Chocó que debe caminar 5 horas diarias para ir y volver a su escuela. Todas han sido crónicas contadas por grandes periodistas que han develado una realidad en apariencia oculta. La crónica sucede gracias a la mirada que descubre lo que estaba allí y que otros no lograban ver. Cuenta historias no contadas, también descubre. Y en Colombia, así como en Latinoamérica, ha sido una herramienta poderosísima para narrar nuestras realidades. El cronista es un testigo presencial de los acontecimientos, quien se encarga de informar, comentar y relatar moviéndonos cada una de nuestras fibras. En el programa de hoy vamos a adentrarnos en la crónica como forma de relatar la realidad. ¿Cómo le estamos contando? Mi nombre es Cristian Briceño. Y yo soy Karen Suárez. Les damos la bienvenida a Toma el Control. Seguimos los medios para discutirlos y pensarlos. Esto es Toma el Control. Hoy toman el control dos personas que han trabajado la crónica desde la edición y desde la escritura. Veamos quiénes son. Doy la bienvenida a Mario Jursic. Gracias por aceptarnos la invitación en Toma el Control. Muchísimas gracias, Karen. Gracias por la invitación. También damos la bienvenida a Juan Miguel Álvarez. Gracias por aceptarnos este espacio. Gracias a ustedes por invitarme. Bien, la primera pregunta es, ¿qué es la crónica y cuál es el lugar que ésta ocupa dentro de la literatura? Juan Miguel. Bueno, la crónica es un formato, una manera de escribir, una manera de investigar para escribir, y el lugar que ocupa dentro de la literatura, pues es un lugar probablemente ya muy clásico, digamos, muy arraigado, y es un lugar propio, como decir, el lugar que ocupa el cuento, el lugar que ocupa la novela, el lugar que ocupa la poesía, es un lugar propio, y tiene que ver con pues contar historias que hayan sido investigadas y que hayan sido fácticas, comprobables y hasta cierto punto verificables en cada dato, ¿no? Es esencialmente la diferencia con los otros géneros, pero de resto es esencialmente un formato, una manera de escribir. Mario, ¿algo que pudiéramos, digamos, agregar a esta definición que nos ha dado Juan Miguel? Mira, yo siempre tengo la impresión de que cuando uno discute al respecto hay una especie como de equívoco. O sea, cuando mencionamos la palabra literatura, casi que de manera automática asumimos que eso es fantasioso. Todo lo que ha demostrado la crónica a lo largo del siglo XX es que la literatura tiene dos vertientes. Una, por supuesto, que es textos que son de invención, de imaginación. Pero la literatura también tiene una vertiente, vamos a llamarla documental, a la cual pertenece la crónica. Yo coincido con Juan Miguel en que tiene un estatuto igual al del cuento, al de la poesía, a cualquier género ya establecido canónicamente dentro del campo. Pero siempre se nos olvida que la literatura tiene, digamos, ese rostro bifronte y la crónica forma parte, pues, digamos, de esta dualidad que tiene la literatura. De modo que, pues, discutir si pertenece o no a estas alturas ya es completamente anacrónico. Bien, ¿por qué creen ustedes que hay una relación tan fuerte entre los periodistas colombianos con la crónica? Juan Miguel. Esa pregunta a mí siempre me causa mucha curiosidad porque es un tema que se discute bastante y yo la verdad no estoy tan seguro de que Colombia tenga una sólida tradición de periodistas dedicados a la crónica.
digamos, creo que está en construcción esa relación y puede no ser tan sólida como, por ejemplo, sí la puede existir en otros países de habla hispana. Pero, en todo caso, aquí hay un grupo de periodistas de diferentes generaciones que la practicaron, pero también a la inversa, o una cantidad de novelistas o de escritores de ficción o incluso de poesía o de ensayo literario que también escribieron crónica. Es decir, es como un punto en el que se encuentran, digamos, dos tipos de personas que se dedican a la escritura, los que escriben los que escriben periodismo porque es su trabajo y su oficio, y los que escriben ficción porque es su trabajo y su oficio, y en algún punto ambos se ven como tentados de ensayo y entonces escriben crónicas. Y si en Colombia existe, digamos, eso que tú llamas una relación tan fuerte entre el periodismo, entre los periodistas y la crónica, pues habría que hablar entonces un poco como de un poco de aspiración. Hay algo ahí aspiracional, creo yo, ¿no? El periodista clavado en la sala de redacción, viendo esencias del día a día, coyunturales, informativas, digamos, muy secas, de una voz muy plana, pues en algún momento aspira a, digamos, a escribir con una voz más libre, con una voz más personal, a hacer notas que se salgan, digamos, de la agenda del medio de comunicación y quiere intentar sus propios temas, sus propios intereses. Entonces ahí explora la crónica, se mete en ese camino y creo que es un poco aspiracional, pero también es un poco como de un poco liberador también. Entonces puede ser desde ahí que algunos periodistas en Colombia estén o estemos dedicados a la crónica como un oficio, ¿no? Mario, ¿cuál es su opinión al respecto? Karen, otra vez voy a estar de acuerdo con Juan Miguel. Yo creo que la crónica, al contrario de lo que se dice, es un género minoritario. Y eso por varias razones. O sea, lo primero hay que tener en cuenta que hoy en día llamamos a crónicas a algo que, si tú te devuelves en la máquina del tiempo de años 1930, entonces una crónica es lo que llamamos hoy en día una columna, solo que en ese caso, pues, no había, digamos, un tema noticioso o una opinión política sobre algún asunto de actualidad, sino que se trataba, digamos, de hacer un texto corto en el cual hubiera un uso del lenguaje que fuera más allá de lo puramente denotativo. Las crónicas hoy en día ocupan un lugar minoritario porque la crónica prácticamente está en las antípodas del periodismo que se hace en este momento. Las crónicas necesitan mucho tiempo, no solo para la reportería, sino también para la escritura. Y dentro de la dinámica que hay actualmente en los medios de comunicación, por la extensión, por el tiempo que demandan, pues es difícil que tú encuentres que en los periódicos se practique la crónica. Por eso se ha señalado repetidamente, la crónica es un género de revistas. Ahí encuentran, qué sé yo, un mensuario, por ejemplo, el tiempo necesario, la disposición por parte de los editores para trabajar un género tan exigente como es el de la crónica. Los practicantes, además de este género, pues digamos, están en una especie como de cruce de caminos, porque tienen que reunir dos talentos que me parece a mí que no siempre coinciden. O sea, por un lado, el talento para la reportería, para la investigación, para hacer trabajo de lo que se llama minería de datos, y por el otro, tener buena mano para escribir. No es fácil que esas dos virtudes coincidan en una misma persona. Bien, ya regresamos en esta conversación con nuestros invitados sobre la crónica en Colombia. Guía práctica toma el control para hacer una crónica audiovisual. Utilice las escenas para mostrar algo que de otro modo no podría mostrarse. Busque narrar no solo con la palabra, sino con la imagen. Pregúntese siempre si la escena es conveniente. Si no, atrévase a borrar. De detalles que sumen a la credibilidad de lo que cuenta. Nunca pierda de vista el contexto para no irse al amarillismo. Tenga ritmo dinámico, entre con fuerza y busque varios puntos de clímax en la historia. Narre los conflictos con rigurosidad, pero sin morbo.
Estamos de regreso en Toma el Control con nuestros invitados Mario Jurczyk y Juan Miguel Álvarez. Y la siguiente pregunta tiene que ver un poco más con su experiencia. ¿Qué retos particulares plantea la crónica audiovisual y qué le faltaría a la crónica audiovisual para llegar al gran nivel que ha logrado, por ejemplo, la crónica escrita? Pues mira, yo esa pregunta la he estado pensando, pero lo que pasa es que yo siento que es como la misma respuesta. Por ejemplo, un programa de crónicas estupendas ha sido Los Puros Criollos. Y si algo tienen Los Puros Criollos, a diferencia de cualquier otro tipo de programa de crónicas, es el tono. Es la manera en que... Pero el tono audiovisual se configura en dos aspectos. Primero, el manejo de imagen, el manejo del color y de la imagen, el encuadre, el tipo de duración del plano, cuántas fracciones de segundo, cuántos segundos dura un plano específico y ese tipo de cosas que en la crónica esencialmente permiten ser como experimentales, permiten ser como distintas a los planos y a la duración de los planos digamos, en el periodismo informativo. Pero también la manera en que se habla y se presentan los hechos, que ahí es donde esencialmente Los Puros Criollos tienen una enorme ventaja, y es que una enorme virtud más bien, y es que esa manera tan familiar, tan cercana, y como Mario lo dijo ahorita, es como si le estuviera contando, es como si Santiago le estuviera contando la historia a un amigo, pero ese amigo es toda la audiencia, y es la manera tan familiar en la que habla. Entonces, esencialmente yo creo que la crónica de televisión lo que necesita, más allá de tener una buena investigación, un buen personaje o una buena historia, es lograr desarrollar un tono particular, lograr desarrollar un tono visual y un tono auditivo, un tono audiovisual finalmente, que la distinga de un programa informativo. Mario, ¿cuál es su opinión sobre el tema? Bueno, mira, a mí me gusta bastante el ejemplo que pone Juan Miguel de Los Puros Criollos, porque ese programa demuestra algo que se consideraba un poco tabú dentro de la televisión colombiana, y es que la persona que está narrando, que está presentando, tenga un tono irónico y desenfadado frente a las materias que está presentando. Se supone en los manuales de periodismo que eso no debería hacerse, pero lo que logra construir Santiago Rivas a través de eso es, por un lado, confianza con el público, nos sentimos a gusto con él, y por el otro, autoridad. Uno tiene, precisamente por el tono que acaba de indicar Juan Miguel, tiene la certeza de que en el programa le están contando algo que no va, digamos, a abusar de nuestra autoridad. Nosotros le podemos creer al periodista justamente por ese tono que está adquiriendo. Evidentemente esto no es una fórmula, Karen, y eso hace que sea difícil. Los Puros Criollos, el estilo que tiene el programa, no es, digamos, algo que se pueda replicar con facilidad en otro contexto. Cada programa periodístico tiene que encontrar su propia forma de construir esa confianza con el público y esa autoridad que se proyecta con la buena investigación, con una presentación desenfadada. El problema, como en todo, siempre es que sí, esto no se trata, digamos, de cuestiones que se puedan calcar como si fueran un croquis. Hay que inventarlas y de antemano es difícil saber cómo va el público a reaccionar frente a eso. Mira, yo quiero hacer añadir algo ahí, Mario y Karen, y es que hay un programa con una gran audiencia los domingos en la noche en un canal privado de la televisión abierta nacional, y se preocupa aparentemente por contar historias, ¿no? Por contar historias de personajes deslumbrantes o historias que tengan como un punto de vista no convencional. Y cuando uno ve ese programa, pues claro, las historias son muy reveladoras, muy impactantes, pero no alcanzan a hacer una crónica realmente. Y no lo alcanzan a hacer, probablemente no lo pretenden hacer, creo yo, pero no lo alcanzan a hacer esencialmente porque hay como un desencuentro en la mayoría de las ocasiones. Y es que, por ejemplo,
las imágenes que muestran son imágenes estáticas, quietas, de un personaje sentado, hablando con un backstage atrás todo uniforme, y lo que la persona está contando no se está viendo en cámara. No, en imagen no hay acciones. En la imagen son imágenes de relleno con las que van tapando un poco lo que la persona va diciendo. Y después cuando entra el presentador o el reportero, que es el que está haciendo la entrevista o el que está desarrollando la historia, ese reportero se le llena la boca haciendo un libreto, un pedacito de libreto, un bocadillo de voz en off, donde intenta sacar toda su prosa lírica que tenía guardada desde el bachillerato. Entonces, se produce una mezcla espantosa. Una imagen estática con un personaje contando una historia súper reveladora, pero una imagen estática casi fija, las imágenes de complemento rellenas. Y la voz en off, cuando todo lo demás se calla y cuando aparentemente deberían ocurrir las imágenes importantes, es una voz llena de una voz dulzarrona con un lirismo completamente entorpecedor. Entonces, es claramente un desencuentro de lo que debería ser una crónica. Ya regresamos en esta interesante conversación con nuestros invitados. Por ahora veamos la siguiente nota que nos contesta a la pregunta sobre qué hay que tener en cuenta cuando contamos la historia de alguien más. Gracias, Karen, por compartir con nuestros invitados y darnos una perspectiva sobre la influencia que ha tenido la crónica en la actualidad. ¿Y ustedes quieren saber qué hay que tener en cuenta cuando contamos la historia de alguien más? Veamos la nota. Originarios es una serie de crónicas, formato documental, que busca retratar, digamos, y hacer una suerte de oda de algunas de las prácticas tradicionales de las comunidades originarias en Colombia. El ají realmente no era una pepa algo picante o nada. El ají es un rezo. El principio de cada crónica es justamente como el aterrizar a cada una de estas regiones y las preguntas que pretendemos resolver nosotros como jóvenes citadinos, blancos y educados principalmente en la tradición occidental. Y cada crónica es en ese sentido como la historia de cada viaje y de los aprendizajes que ese viaje deja. El yare se cocina 20 minutos. Cuando usted ve que ya está para echar el ají, y entonces se saca el ají, le echa 20 minutos o 30 minutos. Cuando ya están bien derretido todo el ají del yare, ahí sí sale picante ya. Y entonces pues ya sale el catara con ají. Queríamos que las comunidades y que sus miembros pudieran transmitir sus mensajes transparentemente, escuchando como a los participantes y indagando de una manera muy honesta y muy respetuosa en esas prácticas que estaban compartiendo con nosotros, que son generalmente prácticas muy sagradas. Este es un lugar de tradición de nosotros, sí. Queremos cuidarlo y queremos que esté así. Yo creo que cada proceso y cada parte del proceso final fue un reto en sí mismo, desde lograr el acceso como a los personajes que poseían estos conocimientos que son tan pues sagrados desde todo punto de vista, y hasta eventualmente lograr que cada capítulo tuviera como la calidad estética que estábamos buscando y lograr también realizarla en tan poco tiempo, porque en realidad hicimos 16 capítulos en el lapso de 5 o 6 meses. Creemos que estamos transmitiendo un mensaje muy importante, muy profundo, y en la medida en la que podamos seguirlo transmitiendo, pues eso es algo que tiene mucho sentido para nosotros.
Les cuento que Cristian estuvo revisando el buzón del defensor del televidente y en Toma el Control les vamos a presentar qué nos dijeron nuestros usuarios. Continuamos en nuestro programa, en Toma el Control. Queremos escucharlos y lograr que Canal 13 esté cada vez más cerca de todos ustedes. Por eso tenemos esta sección en la que leemos y damos respuesta a algunos de los comentarios, peticiones, quejas o reclamos que nos llegan. En esta ocasión nos escribió Camila Acosta. Veamos su comentario. Buenas tardes. Estoy tratando de ver el primer capítulo de la segunda temporada de Originarios que se llama Tejidos Llaneros, la campechana. Pero cuando le doy clic al video para verlo, se abre el video de Ivy Queen, Pa' la cama voy. Gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por ponerte en contacto con nosotros. Tienes toda la razón y lamentamos el error. Ya está el video para que puedas verlo. Sigue conectada con Canal 13 y nuestros espacios de interacción. Queremos invitar a todas las personas a participar de la televisión pública. Por favor, escríbanos a defensor@canal13.com.co u opinen a través de nuestras redes sociales con el numeral Toma el Control. Te leemos. Es momento de Enseñando la Seña, la sección en la que Cristian nos explica palabras clave en lengua de señas colombiana. Y hoy vamos a aprender 2 términos para referirnos al que hace y lo que hace. En el programa de hoy estamos hablando sobre un tema muy importante y por eso quiero enseñarles 2 palabras. Pero antes quiero hacerles una aclaración. En la lengua de señas no todas las palabras tienen una sola seña. En algunas oportunidades se debe realizar una descripción para dar claridad y contexto a la palabra. Ese es el caso de hoy. La primera palabra es crónica. Esta es la seña. Crónica. Crónica. Ver, asistir, recolectar información y contarla. Crónica. Acá hago una descripción de la palabra. Y esta sería la seña de la palabra crónica, porque atestigua determinados hechos, los informa y los cuenta. La segunda palabra sería cronista. Cronista. Muestro a la persona con mis manos la seña de escritor y la acción de atestiguar. Esto debido a la función de esta profesión. Por eso la seña. Cronista. Intenten hacerla en casa, practiquen. Estamos de regreso en Toma el Control con nuestros invitados Mario Jursic y también Juan Miguel Álvarez. Y ahora me gustaría preguntarles de qué manera la crónica audiovisual puede ser un formato clave a la hora de acercarse a una realidad tan compleja en un país como Colombia. Mario. ¿Quién va? Mario. Mario. A ver, mira, bueno, yo empezaría diciendo una cosa que es fundamental en este caso, es que la vida colombiana en general está muy poco explorada. Mira, si tú miras, digamos, un programa tradicional de noticias, lo que uno ve, hay tres cuestiones básicas. O sea, el primero es orden, o si ustedes quieren, pues desorden público. El segundo es deportes y el tercero es farándula. Estas 3 cosas tienen su importancia cada una, pero la vida de un país como Colombia no cabe en 3 categorías tan estrechas. Entonces, la importancia de la crónica empezaría por ocuparse de todo lo que no aparece en los medios y que es muchísimo. Esto se ha señalado repetidamente. Digamos que la televisión o el cine colombiano no reflejan toda la riqueza, toda la complejidad de un país. Y ahí está es una de las cosas que vuelve tan atractivo
plantearse hacer televisión que tenga como unos como criterios diferentes a los que han regido los de la programación comercial. Yo no soy, digamos, un moralista en ese sentido. A mí lo que me parece muy bien que exista eso. Eso tiene su público, tiene sus lugares y eso. Lo que deploro es que no exista un espacio para todo lo demás. Y de verdad es muy sorprendente todo lo que pasa en la vida colombiana, que apenas tiene un reflejo en la televisión. No sé, Juan Miguel, si tú más o menos piensas lo mismo. Sí, no, nosotros estamos, o sea, la gente que hace periodismo a profundidad para elaborar crónicas o reportajes o incluso documentales cortos o largos, pues está jalada por los mismos intereses. Es muy difícil encontrar que se exploren temas distintos. O sea, yo mismo caigo en el lugar común del conflicto armado, del orden público y eso. Pero, por ejemplo, cuando una vez participé como 2 veces en el FDC para conseguir financiación para un documental, y cuando salió el resultado, todos los temas que habían sido premiados eran esencialmente sobre los 3 grandes ejes que acabaste de plantear, Mario. No, era difícil que incluso el mismo sistema que financia y que premia se arriesgue, digamos, a hablar del cultivador, voy a decir cualquier cosa, el cultivador de rosas amarillas que está en Santa Elena, Antioquia, en Santa Elena, Medellín. No, es muy difícil que realmente tanto los financiadores como los productores como los realizadores de crónica audiovisual se preocupen por temas que no sean esos 3 componentes que aparentemente llaman a la mayor audiencia. Es exactamente lo mismo en periodismo escrito, en crónica escrita, con algunas excepciones, porque hay algunos autores que tienen intereses propios y se buscan temas que son pues muy distintos, pero eso es excepcional también. Entonces, a mí me parece que la complejidad nacional es digamos, una bobada, pues es diversa, abundante, es compleja, valga la redundancia, discúlpeme el orden de mi exposición acá, y la gente que está trabajando en esto, en periodismo a profundidad para hacer crónicas, está preocupada por lo mismo, o estamos preocupados por lo mismo, y dejamos de lado una cantidad de cosas bien vistosas, bellísimas, y creo que, para repetir, creo que ahí viene el mérito de Néstor Oliveros, el creador de Los Puros Criollos y también de otros programas, también de documentales. Y es que el hombre ha tratado de poner la mirada en esos temas que están ahí a la mano. Me acuerdo de Los Puros Criollos, que fue brillantísimo, el jabón rey, el jabón azul rey, por ejemplo, y hacer una crónica del jabón azul rey es revisar la composición de la familia colombiana durante por lo menos la segunda mitad del siglo XX. Es una cosa que a partir de una cosa tan básica posibilita, digamos, una historia enorme con grandes matices emocionales y morales. Y esto a todos se nos va por los lados. Entonces son muy pocas las personas que realmente ponen la mirada en esa gran parte de complejidad que está ahí. Bien, pues solo nos queda agradecernos desde Toma el Control por aceptarnos esta invitación. Muchísimas gracias, Mario. Karen, muchas gracias por la invitación. De verdad, con Juan Miguel somos amigos hace mucho tiempo, y esta conversación que tenemos aquí en muchos sentidos pues es una prolongación de las conversaciones privadas que hemos tenido desde hace no sé cuántos años. Gracias por hacerlas públicas a través de Canal 13 y de Toma el Control. Y Juan Miguel, también gracias por aceptarnos la invitación. Karen, gracias a ustedes, fue un momento muy agradable. Karen, muchas gracias, y muchas gracias también, por supuesto, a nuestros invitados por profundizar acerca de la crónica en el medio audiovisual. Con esto llegamos al final del primer capítulo dedicado al maravilloso mundo de la crónica. Si les gustó esta primera parte, no se pierdan el siguiente capítulo, porque seguiremos hablando de lo que es crear una crónica audiovisual.
Si quieren ver otros capítulos, pueden hacerlo en el canal de YouTube de Canal 13 Colombia. Hasta pronto.